Ser podcast. Sé que no sirve de nada lamentarse por cosas que ya no tienen remedio, pero ahora que estamos otra vez al borde del barranco con el tema de la pandemia, al menos la queja y el derecho al pataleo sí que me parecen casi irrenunciables. Porque hace demasiado tiempo que los que saben de esto lo venían advirtiendo. Primero fue hace 2 meses, cuando decayó el estado de alarma. Luego con la proximidad de las verbenas de San Juan, el buen tiempo, el verano, el fin de los colegios, las pruebas de acceso universitario, la EBAU, la apertura de bares y discotecas por las noches, los viajes de fin de curso. Y todo esto con la campaña de vacunación todavía incompleta. Pues al final ha pasado lo que tenía que pasar. Pero yo creo, sinceramente, de verdad, ya sé que es complicado, creo que había suficientes luces de alerta como para haber evitado este nuevo episodio de descontrol que vuelve a dañar a la salud de las personas, al sistema sanitario y a la economía en general. De eso escribe hoy en el periódico el catedrático de Economía Aplicada Josep Oliver, que además es codirector de EuropeG, y señala algo que me parece algo concreto, entre otras cosas, que me parece muy interesante subrayar. Dice, la exaltación de la necesidad del esparcimiento juvenil y el buenismo con el que se han tolerado los botellones. Josep Oliver, buenas tardes, buena tarde. Buenas tardes. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo va eso? Bueno, me ha llamado mucho la atención. Ahora podemos hablar de esa falsa dicotomía entre economía y sanidad y de si las medidas que supuestamente reactivan la economía van en dirección contraria, pero quiero detenerme de entrada en esto. ¿Ha habido buenismo con el esparcimiento de los jóvenes en general? Yo creo que ha habido una doble actitud, digamos, excesivamente protectora y buenista con respecto a los jóvenes. En primer lugar, esta exaltación, o esta acentuación de su sufrimiento a lo largo de la pandemia, que por descontado comparto. Todos hemos tenido hijos y sabemos de las necesidades que tienen a determinada edad, pero que honestamente no creo que pueda compararse con el que pasaron el grueso de los mayores, por no hablar de aquellos que estaban en residencias y veían lo que les sucedía a sus compañeros. Me parece que ha sido un exceso absoluto y que responde a una percepción en nuestra sociedad de que lo bueno es lo joven. Y vinculado a esto, el buenismo. Digamos, hemos visto botellones, hemos visto concentraciones, todas ellas pretendidamente ilegales, y en fin, los fuerzas del orden pues mirándose razonablemente a distancia. Digamos, yo creo que una parte de lo que nos está sucediendo es esta percepción o esta realidad de que los jóvenes tienen en cierta medida necesidades que no se pueden superar de otra manera y que por tanto, en fin, allá con las consecuencias que carguen para todos. Ya. No será, profesor, esto ya es casi más filosófico que económico lo que voy a decir, ¿No será que desde hace bastante tiempo, demasiado tiempo, estamos creando entre todos, cada uno en su terreno, una sociedad excesivamente infantilizado? Quiero decir que los problemas, los obstáculos, las limitaciones, bueno, si podemos evitarlas, mejor. Nos cuesta muchísimo un mundo aceptar que nos recorten algo de nuestro paisaje cotidiano, aunque sea necesario, como es el caso de ahora. Absolutamente de acuerdo. Yo creo que esto empieza en la escuela. Honestamente, yo creo que en todas las reformas educativas que ha pasado del país había una deriva cada vez más creciente hacia que los niños tienen que disfrutar, cosa que comparto lógicamente, pero todo lo que implique pues memorizar una serie de actividades que son más exigentes, pues tienden, digamos, a menos valorarse. De hecho, digamos, yo como catedrático, como profesor en la Universidad de Economía de la Autónoma de Barcelona, al final tuve que poner una prueba inicial en todos mis exámenes en que los estudiantes de economía pues tuvieran claro algunas macromagnitudes de lo que es el país. Pues y esto le aseguro a los oyentes de aquí que esta prueba era de las peores. Y eso que les decía, mire, hay 50 macromagnitudes, las tienen que saber, porque si no es como si usted fuera un médico y no supiera que ese músculo es el esternocleidomastoideus, y si no lo saben, pues no hagan de economista. Oiga, pues le aseguro que este ha sido durante muchos años un drama para ellos. ¿Ah, sí? Y es porque llegan a la universidad pues con esos vacíos y esos problemas de énfasis en determinadas actividades que son más costosas.
A mí me he quedado con ganas, profesor, de saber alguna de esas macromagnitudes y si alguna de esas se podrían aplicar a lo que estamos por si tú las conoces. Hombre, por ejemplo, si el déficit público es el 3 o el 100%, es que usted, en fin, el 3% es una cifra de déficit que tiene que saber un aprendido de economía, que la inflación por encima del 2 en fin, empieza a ser problemática, que el PIB español es 1,3, 1,4 billones de euros, porque bueno, si usted estudia economía, tiene que poder ubicar las magnitudes, porque el mercado de trabajo pues son 19 o 20 millones de ocupados, que no son 100 ni que son 2. Ese tipo de magnitudes que parecen tan elementales para alguien que tenga que explicar la realidad y que tenga que entenderla, pues le aseguro que no es elemental. ¿Y qué pasa cuando los políticos interpretan las macromagnitudes en relación con la COVID concretamente de la manera que más le interesa? Es decir, cuando para uno un índice de 300 es para abrir bares y para otro un índice de 150 es para cerrarlos. Yo creo que es uno de los peores aspectos del combate contra la COVID ha sido la utilización partidista, política y partidista, los dos, digamos, de las cifras. Honestamente, digamos, en estos momentos como país, estoy refiriéndome a Cataluña y a España, como países, estamos perdiendo, ya será la segunda. Y esto no es la epidemia, sí, y es nuestro comportamiento frente a la epidemia también, sobre todo porque la epidemia no la podemos evitar. El comportamiento sí, nosotros podemos decidir hacer alguna cuestión, lo otro forma parte del paisaje, pero el paisanaje que somos nosotros teníamos que haber actuado distinto. Claro. Yo le escucho hablar escribo dicotomía entre economía y sanidad. Claro, veo que usted es catedrático de economía y me imagino que usted mira la facultad de enfrente a la facultad de medicina y no encuentra esa dicotomía entre economía y medicina. Seguro que habla con un catedrático de medicina y tienen bastante claro cuál es el proceder. Yo creo que como Isaías es al final los políticos los que interpretan o malinterpretan o retuercen o torsionan, ¿no? Las informaciones que le llegan. Honestamente, si me permite, yo creo que el acelerador y el freno de esta epidemia ha sido, por una parte, digamos, el crecimiento de los casos de la misma, y en segundo lugar, y este era el freno, la afectación sobre la hospitalización, no sobre la sanidad, discrepo con esto, no sobre la medicina de las personas, no es verdad. Aquí han muerto miles de personas, no es verdad. Y hay miles que no les están haciendo las pruebas del cáncer o las que les toquen porque estamos desbordados. Por lo tanto, ha sido una dicotomía entre economía y hospitalización y UBIs. Y esto es otra discusión, porque aquí yo entraría en por qué no hemos sido capaces de pedir dineros al MEDE para reforzar la sanidad, que nos ofrecieron 250.000 millones para todos los países que los pidieran. Italia y España, que eran los más afectados, ni un euro. ¿Por qué? Porque tiene muchas implicaciones, de acuerdo. Pero por tanto no nos equivoquemos en la caracterización. No es economía-salud, es de economía hospitales, que es una parte de la salud. Profesor, muy al comienzo de la pandemia, un colega suyo aquí en la SER, Juan Ignacio Crespo, dijo que la mejor solución era cerrar el mundo durante un mes. Entonces me pareció una locura, pero con el paso del tiempo, a lo mejor tomando una medida drástica y planetaria en un primer momento, nos hubiera ahorrado muchos costes, ¿no? Hombre, seguro que lo hubiéramos liquidado la pandemia, pero el problema es que, digamos, aquí tiene usted 180 países, o sea, simplemente como propuesta es interesante, pero no es realizable. El tema es nosotros como país, ¿qué podíamos haber hecho mejor? Porque es que lo que me irrita, si me permite la expresión en estos momentos, es ver lo que nos está pasando cuando es la cuarta o la quinta, ya no sé si estoy en la cuarta o en la quinta ola. Y cada ola de estas viene después de una apertura que todo el mundo, los epidemiólogos decían, oiga, cuidado. Ha sido así, no hay ninguna ola, excepto la primera, que nos llegó y podríamos discutir cómo, pero digamos, con más de sopetón. El resto, digamos, eran previsibles. O sea, lo que nos pasó en verano, lo que nos pasó en el punto de la Constitución y en las fiestas navideñas, lo que pasó antes de Semana Santa, es decir, siempre ha sido una cosa previsible.
Y ahí es donde yo creo que los intereses económicos absolutamente legítimos que piden apertura, y entiendo que la piden y entiendo que presionen al máximo a los gobiernos, se equivocan. Y los gobiernos se equivocan cediendo. Porque para, digamos, ganar el pan de una semana, pierden todo el verano. Bueno, pues si este es el acuerdo, si este es el negocio, pues adelante, ¿eh? Pero no, porque además tiene consecuencias serias sobre la salud. Vaya usted a un CAT ahora. Sí. Imposible. Si te atienden por teléfono, de aquí 15 días te llamarán. ¿Por qué? Porque se están no desbordados, absolutamente inundados por una marea, digamos, de test, claro, y de vacunación. Por eso decía que al menos en esta tesitura que nos quede el derecho al pataleo y a la queja y al análisis, aunque sea a posteriori. Josep Oliver, muchísimas gracias por asomarse este ratito a la ventana, ¿eh? Ha sido un placer. Venga, un abrazo. Hasta luego. Adiós. Hacemos números con Santiago Niño Becerra. En este caso vamos a seguir haciendo números. Santiago, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Estaba escuchando al profesor Oliver, que le conoces además, me imagino, ¿no? Sí. ¿Qué paradoja esta, que me parece muy interesante que subrayemos para conocimiento de todos los oyentes, de que unas medidas de apertura, las que hemos vivido en las últimas semanas, que supuestamente, bueno, en su origen, van a beneficiar a la economía, joder, que al final la pueden acabar perjudicando? Bueno, pues por una cosa muy simple. De cada 3 euros que España genera de PIB, 1 euro procede de la suma de turismo, más restauración, más hostelería, más comercio, más transporte y más ocio. Todas ellas actividades que precisan de aglomeración. 1 euro de cada 3. Entonces, claro, yo no creo que nadie quiera abrir las discotecas para que la gente enferme. No, hombre, sinceramente, claro. No lo creo, que haya una mente hasta este nivel de sadismo. Pero es que el resultado de abrir las discotecas es que el riesgo potencial de contagio se dispara. Entonces, España, la economía española está en una trampa, está encerrada en un círculo, pero por su propio modelo económico, que es así desde hace décadas. Entonces, no es que evidentemente que todo es mejorable, que las cosas podían haberse hecho mejor, segurísimo en todas partes, y el primer sitio en España, pero que una cosa, es decir, si España quiere reducir el riesgo de contagio, claro, no sé si el término científico es este, claro, no tiene que abrir o tiene que cerrar cosas. Y eso implica, tiene efectos, tiene implicaciones económicas. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho el doctor Oliver sobre el tema del MEDE, o sea, estoy totalmente de acuerdo. Claro, pero ¿por qué España no pidió dinero al MEDE? ¿Por qué? Eso significa una fiscalización, eso significa un más endeudamiento, eso significa que te inspeccionen, y el gobierno no quiso. Ya. Oye, más elementos de retrato de la economía española que hoy quieres destacar. 150.000 trabajadores en empresas llamadas zombies y la mitad de las empresas que tienen problemas para encontrar trabajadores con formación adecuada. Que este último me parece de traca, la verdad, Santiago. Bueno, a ver, una cosa, son dos fenómenos distintos. Sí, lo sé. A ver, los 150.000 trabajadores, claro, cuando se pusieron en marcha los ERTEs, que yo recuerdo que en España llegó a haber más de 3 millones de trabajadores en ERTE, la pregunta que se hacían muchos expertos es ¿cuántos de estos trabajadores, de estas trabajadoras, no van a volver a encontrar un empleo? Bueno, la cifra, al menos de momento, ha ido reduciendo y al final han quedado lo que se dijo que iba a pasar, ¿no? Es decir, que hay una serie de empresas que se les llama zombies, en realidad son empresas que no son viables, pero que a base de cómo han ido las cosas hasta ahora, ingreso para pagar, pospongo, moras, en fin, etcétera, han podido sobrevivir y ahora se van a quedar colgadas. Yo, de todas maneras, Carlas, firmo, para que solamente 150.000 trabajadores de estos que entraron en ERTE pasen al paro, Firmo con que sea así, De forma permanente. Ya. ¿Firmas porque crees que van a ser más? Porque podrían ser, o sea, si solamente son 150,
teniendo en cuenta que empezaron a ser 3 millones y pico. Bueno, a ver, las empresas zombie, es que esto es la verdad que es sorprendente. O sea, es decir, parece que las empresas zombie, estas empresas inviables, hayan aparecido con el virus, y no es verdad. O sea, de empresas inviables se está hablando desde hace 10 años, se está hablando, prácticamente desde el 2007. Lo que pasa es que, bueno, con un zapato y una alpargata han ido tirando hasta que ha llegado el parón económico. Es decir, mientras todo se mueve, estas empresas pueden ir tirando, más o menos bien pueden ir tirando. Y claro, con personas ocupadas, evidentemente, en ellas. Pero cuando se produce el parón, que es lo que se produjo con el confinamiento, claro, ahí se acabó. Entonces han recurrido a los ERTEs. Ahora, con la ley obliga a que después de solicitar ERTEs tienes que las empresas han de mantener a sus plantillas acogidas a ERTE al menos 6 meses, pues bueno, ahora están esperando a ver qué sucede. Claro, si esto lo vinculamos con lo que decíamos antes, claro, estas empresas lo tienen francamente mal. Y de la segunda cosa, el tema de que haya empresas que buscan perfiles que no encuentran. Claro, esto es verdad, esto pasa, esto sucede. Pero una de las razones por las cuales sucede es porque en España en muchas ocasiones las condiciones laborales, no me refiero solo a salariales, las condiciones laborales que se ofrecen a los profesionales y a las profesionales que se demandan son bajas. Yo puedo contar el caso de la hija de unos amigos, química, doctora en química, trabajando hace 10 años en una empresa que ha cogido, se ha ido a Alemania, le ha hecho una oferta y se ha ido. Dice, es que no se puede comparar las condiciones. Entonces, claro, ante eso, claro, España juega con desventaja, con una clara desventaja. Clarísimo. Es decir, yo no estoy diciendo que todas las empresas quieran esclavizar a sus trabajadoras y sus trabajadores, pagarles una miseria, explotarles, no, pero seguro que hay empresas que no pueden ofrecer más. Y de esto no pueden. Entonces, claro, si hoy cualquiera puede acceder a una oferta de trabajo en Alemania, en Suecia o en Italia, cualquiera, para eso está Internet. Entonces, claro, estas personas mayoritariamente jóvenes ven esto, tienen una capacidad y se van. Entonces eso es muy malo porque se descapitaliza España. Claro. Entonces, que haya empresas que no encuentren perfiles, totalmente de acuerdo. Además, no olvidemos que ya desde el fin del franquismo, en las 2 décadas siguientes, la formación profesional fue demonizada. Ahora decimos, no, es que no hay técnicos en soldadura por plasma con experiencia. Bueno, bien, de acuerdo. ¿Por qué no hay? Bueno, pues porque, insisto, durante una serie de años la formación profesional fue demonizada. La hija lista, el hijo listo a la universidad, y la hija tonta o el hijo tonto a la FP. Entonces, claro, si año tras año esto sucede, España se encuentra sin profesionales. Lógico. Santiago, déjame volver un momento a la primera de las preguntas. Cuando tú firmas por 150.000 que no volverían, no necesariamente son esos trabajadores que viven de estas empresas que necesitan aglomeración. Es decir, no estamos hablando solo de hostelería, de ocio nocturno, de todos esos que generan el uno de cada 3 euros, ¿verdad? No necesariamente. No. Es decir, las empresas zombie no únicamente están en el sector servicios, en absoluto. O sea, es decir, hay en el sector industria empresas que son zombie. Yo lo que me refiero es que, teniendo en cuenta yo la verdad, cuando no recuerdo dónde lo leí la primera vez que lo leí, creo que fueron 3.360.000 trabajadores. Sí. Entonces dices, la madre de Dios, pero es que aquello era gigantesco. En España llegaron a estar sin trabajar, hubo un momento, 7.500.000 personas. Sí. Entonces, claro, ojalá fueran 0, ¿no? Pero claro, la mayoría de estas 150.000 personas están en empresas zombie. Empresas zombie que ya no son viables. Si cierran,
Claro, ¿cuál es la alternativa? Bueno, buscar algo, claro, evidentemente, pero ¿dónde lo hay? Entonces, claro, esto es un problema. Santiago, yo desde que tengo uso de razón escucho a gente eminente como tú diciendo que hay que cambiar el modelo económico. ¿Tú crees que lo veremos antes de morir o no? Será... Mira, Isaías, para cambiar el modelo productivo hacen falta dos cosas. Dos cosas fundamentalmente. Primera cosa, hace falta que empresarios, empresas de cabecera quieran hacerlo. Y en segundo lugar, hay que poner pasta encima de la mesa, hay que invertir, tanto en capital humano como en inversión. ¿Esto cómo se consigue? Esto se consigue, evidentemente, si lo que generas, si lo que produces, tiene valor añadido alto y buscas una productividad. Buscas mejorar tu productividad. Ahora, vuelvo otra vez al inicio, teniendo en cuenta la proporción, este euro de cada 3, en un sector en el que la inversión, pues bueno sí, y el capital humano, bueno sí, y todo es bueno sí, claro, esto es muy complicado, realmente es muy complicado. Lo cual, perdón, no quiere decir que en España no haya empresas, no haya zonas que tengan, que estén a la cabeza mundial de la productividad y de la tecnología. No, pero en general esto va a costar muchísimo. Bueno. Y fíjate, Isaías, que no he hablado para nada de los políticos. Yo creo que aquí los políticos no pintan nada. No. O sea, es una cuestión puramente de que realmente los políticos pueden llevar a cabo una labor de soporte, evidentemente. Pero el impulso y el dinero, el capital, lo han de poner las empresas. Está en otra parte. It's oh so still. So peaceful until you fall in love. Se le ha puesto una sonrisita a John Sistiaga de escuchar esto. ¿Tú sabes quién canta? Björk. Björk, es Björk. Porque es que, claro, nunca sé, o sea, ¿hacia dónde quieres ir? Ahora, no, pues Björk, es muy fácil. Mira, So Quiet de Björk. Estamos haciendo números con Santiago Nuño de Cerra. ¿De dónde es Björk? Islandia. Islandia. Era la cantante de los Sugar Cubes. ¿Qué han hecho en Islandia con la jornada laboral, Santiago? ¿Qué han hecho? Bueno, pues está en un experimento bastante amplio para introducir la jornada de 4 días. Con reducción salarial proporcional. A ver, ¿me dejas comentar, verdad, Carlas? Sí, claro. A ver, lo que pasa es que aquí ya en España hay quienes ya están haciendo paralelismos. Si en Islandia funciona, aquí también, por favor. A ver, Islandia es un país que tiene 350.000 habitantes. Ahí está un país mega ultra ordenado, que el 100% de la población tiene acceso a Internet y, si no recuerdo mal, el 98% por fibra óptica. Es decir, es un país que tiene una población muy bien situada. O sea, es decir, hacer o sea, que en España tiene que hacerse un experimento que la propia OCDE recomienda, que los experimentos de este tipo de jornada de 4 días se hagan con empleados públicos, se hagan en el sector público, no necesariamente estatal, o sea, pero con empleados públicos, porque bueno, tienen sistemas más homogéneos de trabajo. O sea, a ver, seguro que en algunas actividades, en algunas zonas puede funcionar, pero yo creo que extrapolar esto a un país, a todas las actividades, yo creo que es un error. Yo creo. Oye, Santiago, que te queremos pedir una reflexión a propósito del abandono de Jeff Bezos, de su puesto como consejero delegado de Amazon. En fin, abandonos, da igual, lo mantener a distancia. No, eso es lo importante. Lo importante es aprovechar la oportunidad para que nos transmitas tu visión de lo que ha supuesto Amazon para, iba a decir la economía mundial, no, para el mundo en general. A ver, yo voy simplemente a dar 2 datos de lo que Amazon es y fue. Amazon en el año 2020 facturó a nivel mundial 386.000 millones de dólares. ¿De acuerdo? En el año 1995, Amazon facturó 511.000 dólares.
Ha pasado de $511.000 en el año 1995 a 386.000 millones en el año 2020. En el año 95... En el año 95, su rentabilidad fue del menos 59%, es decir, beneficio sobre ventas. En el año 2020, del 5,5%. A ver, ¿qué ha significado Amazon? Amazon jugó muy bien, el señor Jeff Bezos y evidentemente su equipo directivo, jugaron muy bien porque empezaron en un momento, o sea, un par de años antes de la famosa burbuja.com, os acordaréis, hicieron lo que se hacía entonces, meter pasta para conseguir cuota de mercado. De hecho, hasta el año 2000, aproximadamente 2001, cuanto más vendía Amazon, más perdía, como tantas otras empresas del sector. La decisión crucial de Amazon fue decir, evidentemente seguimos, pero nos metemos en todo. Es decir, vamos a vender desde un alfiler hasta un elefante a topos. Bueno, y así ha sido. A esto añadámosle una ingeniería informática de narices. Hablábamos de inversión antes, sí, la inversión claro. que ha convertido Amazon en lo que es, o sea, ha sido monstruosa, y actualmente vende de todo. Yo, claro, la población en general conoce a Amazon porque entra en internet y busca lo que sea y seguro que lo encuentra, ¿no? Con un catálogo amplísimo. Pero a mí, por ejemplo, me impresiona muchísimo más que Amazon esté ofertando, sea responsable, esté vendiendo el 32% del espacio en la nube a nivel mundial. Sí, claro. Sí. Oye, Santiago, Amazon también es un buen ejemplo de que una idea brillante de futuro es la suma de dos viejas ideas, porque quiero decir, los grandes almacenes ya los teníamos, sí, y teníamos correos y empresas de mensajería. Y entonces este hombre lo que hace es, digamos, unir las dos cosas con una logística muy bien preparada, y ahí surge esta idea genial. Bueno, sí, y con dinero suficiente, con inversión suficiente. Es decir, si Amazon no hubiese tenido una, evidentemente, perseverancia, por descontado, pero si no hubiera tenido ese dinero para arrancar y luego para seguir... ¿Pero cuánto dinero fue? Amazon... Porque si facturó $511.000, ¿cuánto dinero invirtió Bezos al principio? No, bueno, dicen, lo que pasa es que no sé si es cierto, pero dicen que Jeff Bezos empezó con $100.000. Fíjate, es que a poco, pidiendo a los amigos, nos podíamos haber juntado los cuatro, pero no tuvimos la idea, claro. Lo que pasa es que, a ver, otros lo han intentado y no han llegado donde han llegado. Y además, no nos engañemos, las circunstancias le han acompañado a Amazon. Amazon además fue muy inteligente porque primero se circunscribió a Estados Unidos, luego se amplió a Reino Unido, luego a Alemania, luego a Francia, después a España. O sea, ha ido creciendo, y evidentemente también con otra ventaja, nunca jamás le ha faltado inversión. Eso es muy importante. Como diría Matías Prats, es la diferencia entre triunfar a veces o triunfar a Bezos. A Bezos. Claro. Sí. Qué malo dices, Estiaga. Malísimo. Rápidamente, Santiago. Era un buen cierre. Sigue. Que yo contemplo a veces estas grandes empresas, grandes conglomerados, corporaciones, son mucho mayores que muchos estados. Acabamos de hablar de Islandia, que tiene seguramente tiene menos empleados que Amazon, y desde luego tiene mucho menor Producto Interior Bruto. Se podría pensar también, como había un libro hace 20 y tantos años que me marcó mucho, Auge y Caída de los Grandes Imperios, que puede pasar lo mismo con estas grandes majors de la tecnología, que están todavía en su momento de auge, y en algún momento o van a explotar o tienen que diversificarse y partirse o corromperse, no lo sé. A ver, Amazon evidentemente no es la única plataforma de ventas por internet. Tenemos AliExpress, que es otro monstruo, que aquí nos coge muy colateral, pero bueno, que evidentemente es otro monstruo que está ahí. Walmart, que es otro mega monstruo, está quemando etapas también para meterse en este mundo. Pero para mí lo que es muy importante, casi más que lo que vende por Amazon, es que controle este 32% de espacio en la nube. O
O sea, esto le da una fuerza. O sea, a ver, es que sin la nube, por ejemplo, no tendríamos Netflix, no tendríamos cantidad de cosas que tenemos, ¿no? Entonces, ha sabido diversificarse. Uh-huh. Luego los costes, si queréis, luego hablamos de los costes que esto genera, ¿eh? Pero ha sabido diversificarse, ha sabido estar ahí, se ha rodeado, dicen, yo no conozco ninguno, pero dicen que los directivos que están en la cúpula, que son auténticamente fuera de series, o sea, que son gente espectacular, inteligente, brillante y no sé cuántas cosas más, ¿no? Entonces, seguro que están bien pagados, por lo que decíamos antes de las condiciones laborales, ¿no? Entonces, que Amazon llegue a caer o pueda caer, hombre, no hay nada imposible en el mundo, pero simplemente... Ahora mismo parece complicado. Sí, complicado. Yo creo que sí, yo creo que sí, porque simplemente con que sigan haciendo las cosas como las están haciendo hasta ahora, yo creo que, vamos, que esto está asegurado, ¿eh? Muy bien, Santiago. Un abrazo muy grande, amigo. Muy bien. He tocado la locura con la punta de los dedos. Voy mirándome los charcos, yo no necesito espejo. Sé que soy mucho más guapo cuando no me siento feo. A ver, esta tarde Jon Sistiaga ha venido aquí enarbolando el New York Times. ¿Habéis leído un artículo que habla de, ¿cómo es eso? El aspectismo, que es una forma de discriminación, dicen algunos expertos, que es superior al racismo o al sexismo? Y la respuesta ha sido, pues no lo hemos leído. Pero lo cuentas de una manera como siempre venía. No, habéis leído el Süddeutsche Zeitung. Tampoco. Bueno, es un articulista al que yo sigo, un tal David Brooks, y se pregunta en un artículo por qué no hablamos de la discriminación contra los feos. Él le llama aspectismo, que es es como una traducción, ¿no? De él lo escribe en inglés lookism, que es el lookismo, ¿no? La feofobia. Sí, él habla el feísmo, podríamos decir, ¿no? Y él se pregunta, está mirando fotos de él por si acaso él era, digamos, feo, ¿no? Y él se preguntaba que hay demasiadas encuestas ya que afirman que tenemos mucho sentido de la discriminación, si es por razones de sexo o es por razones de raza, etcétera, pero que no se habla de esa discriminación por razones de fealdad, porque no hay recurso legal para que tú digas, es que no me han cogido por feo, porque tengo granos, o porque... Entonces él cuenta en el artículo cómo, aunque se está avanzando mucho, Victoria's Secret ya no tiene los mismos modelos que antes, etcétera, ¿no? Pero se sigue pensando que el que tiene los rasgos faciales más limpios, más simétricos, es una persona más confiable, más amigable, más competente, más inteligente que el que no los tiene. Por tanto, el guapo o la guapa, según los cánones en los que estamos acostumbrados, parte con cierta ventaja a la hora de conseguir acceso a un puesto de trabajo o mejoras salariales o simplemente mejor estabilidad o mejor lugar en el mundo. Vamos a incorporar a la conversación a alguien que sabe mucho de guapos, de feos y de derivados y derivadas. Joana Bonet, buenas tardes. Hola, Joana. Muy buenas tardes. ¿Qué tal queridos? Hola, Joana. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Hola. Fíjate, esto que propone Jon sí que es verdad que da lugar a hacer bromas y chistes y todo lo que tú quieras, pero yo creo que tiene un trasfondo muy serio, ¿eh? Sí. A ver, lo que cuenta Jon y el gran David Brooks es lo que ha pasado hasta ahora. Hay muchísimos estudios que demuestran que ya incluso en la época medieval, cuando dos personas eran ajusticiadas, siempre le caía mayor pena al que era menos agraciado que al guapo, ¿no? Que los bebés también, cuando ven una cara hermosa, pues parece que tienen más inclinación hacia ella. Sí. Lo de los puestos de trabajo, sí, pero ahora no. Empezamos a ir en otra dirección. Pensad que una de las mayores discriminaciones hoy es la del edadismo, la edad. Es que cierto. Tan muy fuerte en la parte laboral, pero digamos en la nueva ideología estética hoy impera la diversidad, lo diferente, lo bello es lo diferente, y digamos que incluso doy por buena aquella frase de Catherine Hacking, que escribió Capital Erótico, que decía: los feos son unos perezosos, porque hoy ¿qué es ser feo? Es que sí, verdaderamente la moda, la cosmética, todo esto, que a veces hemos considerado muy frívolo, también ha ayudado a emancipar a muchas personas que con un cambio de gafas, de peinado,
se han sacado mucho partido. Ahí tenemos a nuestra Rosy de Palma, Sí. que ha hecho de sus ojos de Sí. diferentes colores, de su nariz grecorromana. Bueno, hoy es una de las mujeres que más trabaja en la moda internacional. La adoran, la quieren. Y bueno, y el gran Gainsbourg, el rey de los feos guapos, Sí. inventó en los 60 aquella canción de Sí. las Jolies LED, las bonitas feas. Es decir, chicas como mujeres como Josephine Baker, como Barbra Streisand, ¿no? Frida Kahlo, la propia Lady Gaga, que convirtieron su punto, no sé, atípico, que en otro momento hubiera podido ser discriminado, en una auténtica virtud. Pero eso tú dices que está cambiando, ¿es que estamos en los primeros pasos del cambio o ya se nota una tendencia nueva? En la Joana? moda desde hace En la nota mucho sí, tiempo. en la moda se nota, sí, es verdad. Sí, en el mundo de la moda, Sí. ahora mismo Tommy Hilfiger ha fotografiado su última campaña con atletas paralímpicos, personas que llevan prótesis, también ha hecho una colección para discapacitados, gente con capacidades diversas, que ahí sí que creo que hay una gran discriminación, porque nuestra mirada es como que no lo soporta, no los incluye, cuando son personas que sienten Claro. y que se enteran de todo, además, con una sensibilidad increíble. Entonces, bueno, a mí lo de David Brooks, a ver, y más en Estados Unidos, donde ahí está esa cultura de la imagen pública, ¿no? Brutal. Pero también hay muchas mujeres de cierta edad que presentan telediarios, Sí. y en España solo tenemos a una, Ya. a la enorme Ana Blanco, Sí, sí. ¿no? Sí. Y dice, a ver, yo sinceramente Pero es que creo Ana Blanco que cada día está más joven, Joana. Ya. Sí. Claro. Bueno, no sé, a mí me encanta, creo que la iluminan muy bien, la he visto de tú a tú y es una mujer, pues bueno, yo creo que, a ver, es más interesante el estilo que la belleza tradicional, Y- que al final acaba aburriendo, que envejece mal, que causa, yo he visto a tantas, he conocido a muchas modelos, a muchísimas, pensad que pesan un 25% menos de media que la población, y algunas de ellas han tenido vidas tristísimas, ¿sabes? En el amor, en... Sí, y Joana, Es que también es una tragedia ser tan guapo. Joana, pero aunque la moda esté por fin cambiando hacia no sé, hacia algo más diverso, ¿no? Es decir, hacia como realmente somos así en cuanto sales a dar una vuelta por cualquier calle de cualquier parte del mundo, sin embargo, no es eso lo que se vende, por ejemplo, en las redes sociales, ¿no? Donde hay, citando otra vez al gran David Brooks, me alegro que también le conozcas. Sí, me encanta y lo Él leo. habla de, estamos imitando en redes sociales lo que él llama la cultura pagana, ¿no? Una cultura donde se hacía énfasis en los atributos un poco atléticos, ¿no? Sí, O sí. físicos, ¿no? Ujú, De belleza. sí. Entonces, en redes sociales, Instagram, etcétera, se habla siempre, buscamos una cultura de la celebridad, una exhibición, ¿no? Así competitiva, ¿no? Donde se asocia lo bello, lo guapo con el éxito, con Sí, la con lo belleza positivo, moral sí. y Sin tal. duda. Es así. Es Pero así. también hay activistas, digamos, estéticas, que aportan otros contenidos, otra manera de entender la belleza más mestiza, más original, y están arrasando. Y incluso también las parodias sobre esa Claro. belleza azucarada del propio Instagram, que tienes toda la razón. Esa servidumbre a una imagen perfecta cuando la belleza que conmueve suele ser imperfecta. Claro. Y así lo vemos en tantas actrices, ¿verdad? Que Bueno, hoy en día... De hecho, No, Joana, no, yo creo que en encanta. en este artículo ¿cómo es David Brooks el grande, no? Sí. Yo creo que en este artículo hay una propuesta. Hay una propuesta, sí, me imagino que hecha con sorna, no lo sé si con sorna o sin sorna, de que siendo Estados Unidos un país tan proclive a los lobbies, para cambiar las cosas, ¿por qué sí. no se crea un sindicato de feos? Sí, ¿no? sí, Una sí, especie él le llama Asociación Nacional de Personas Feas. De personas Dice, feas. ¿por Pues qué no oye, se crea en claro. este país, ¿no? Para conseguir cambiar al Hombre, no, porque partes la de palabra propia es un estigma, porque yo Claro. creo que la palabra feo en un mundo que ya estamos alejándonos del pensamiento binario, afortunadamente, de gordo flaco, de incluso izquierda derecha, o de hombre mujer, el feo guapo, ya no, la verdad es que
Es que incluso dentro sobre de todo, los guapos sobre todo hay quien feos y dentro de los feos hay guapos. sobre todo quien lo decide, ¿no, Joana? O sea, qué es feo o fea Claro, y qué es guapo o guapa. O sea, claro. Ahí está. Esa subjetividad que es cultural y que solo nos damos un paseo por cualquier museo de arte y veremos cómo la belleza es dinámica, cómo los cánones van cambiando, y eso también depende mucho de nosotros, de la apertura de la mirada, de lo que nos interese, de nuestra riqueza y nuestra aportación, que pasa más por la personalidad, por el carisma, por el estilo, por la gracia. Joana. Pero la armonía, lo Leonardo da Vinci, la simetría perfecta, no sé qué es, también hay un vacío ahí. Hay una cosa que no me cuadra en tu discurso, ¿no? O sea, dices que por un lado están cambiando las cosas, pero por otro lado lo que dices es que ahora los feos y, por utilizar la palabra para que nos entendamos todos, se pueden sacar más partido. Es decir, en el fondo lo que ha cambiado es que ahora el feo puede parecer menos feo porque se saca partido, no tanto que al feo se lo rechace. O porque parece moderno o transgresor, porque te está cambiando una manera de mirar. Es más, acabo de ver un estudio de diferentes entrevistas de trabajo donde los guapos eran discriminados para hacer trabajos que consideraban que no se merecían, tipo cajeros, repartidores, etcétera. Y eso también evidencia cómo sobrevaloramos, ¿verdad?, la presencia. Y bueno, pues eso es algo que nos puede hacer reflexionar. Pero en lo que decías era Isaías, ¿verdad? Sí. Yo creo que no, que lo que tenemos es que siempre estamos ahí intentando abrir un tercer ojo y ver, pues no sé, por ejemplo, yo veo imágenes de Samuel Beckett con su bolso, me parece el hombre más guapo del mundo. Pero claro, ahí ya depende cada uno de afinar su oído y su mirada. Y los medios de comunicación y la tele y las series, pues, por ejemplo, el otro día que veía la película justo anteayer de Javier Cámara, la que se mueran los feos, ¿no? Durante toda la película piensas, quítate este peinado con lo guapo que es Javier Cámara, que a mí me lo parece. Solo era un mechón, solo era un jodido mechón que se lo cortan en la peli y ves a Javier luminoso y con esa fuerza. O sea, que no hay fealdad sino falta de autoestima, ¿no? Entre otras cosas. Claro, y de encanto, o de también por parte del otro de una mirada obtusa. Y tampoco he entendido nunca por qué una persona fea se le llama callo con lo buenos que son los callos. O sea, no he entendido nunca cómo se considera eso un insulto. Son buenos, pero feos son de narices los callos. Bueno, deja estar. Mira que ha citado a gente y no nos ha citado ninguno de los tres. Ninguno de los tres, joder, Joana. Nada de nada. Ya va, venga, que vosotros vais ahí de super guay. Yo creo que verdaderamente es lo que transmite una personalidad. Y bueno, y vosotros que habéis conocido a tantos hombres y mujeres espectaculares lo sabéis, que hay personas bellas que son como mudas, que no transmiten. Y en cambio hay personas que tú dices, bueno, lo decimos en atractivo, no es guapa, pero es atractiva. A ver si se nos pega algo. Eso. Un beso, Joana. Un beso grande. Adiós. Suscríbete a La Ventana. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Cadena SER. La radio.